Estamos en el ascenso espiritual, audio 7. Vamos por la página 184 del gran rabí en Cábala, Mishael Ben Pesach Pornard. Dice: en nuestro mundo no hay ningún acuerdo entre la persona intelectual, un científico que es sacado de su raíz, y el hombre religioso que está aturdido por la verdad. No pueden llevarse bien en absoluto. Para el científico, el hombre intelectual trabaja sin razón, como lo hace un hombre religioso, una completa idiotez. Lo miran como idiotas, como si fuesen primitivos. No hay acuerdo entre ellos. Entonces necesitas tú en ti, en tu misma persona, tu lado derecho, la fuerza de la misericordia, para mezclar algo con el otro lado. Tienes que vestir ese din con la misericordia, el juicio con la misericordia, y viceversa, la misericordia con el juicio. Las religiones deben hacer algo con el din, con el juicio. Su característica fundamental es la misericordia, y luego tienen que ir a su izquierda para ayudar al otro, para cubrirte con algo del din. ¿Ves eso? De esa manera podemos ayudar a las otras personas. Todo está en una sola persona. Siempre trate de ver eso así. Luego progresará usted paso a paso. Lección 11. Al final de la lección anterior aprendimos sobre el ejemplo del Talmud, sobre el tema de bailar para la novia. Y hay dos escuelas, que son la escuela de Hillel y la escuela de Shammai. Uno dice que no importa lo que sea una novia. Piensa que debe decir que ella es hermosa y dulce. Y la otra escuela dice que la verdad es lo que hay que decir. Del mismo modo, con la compra, en la transacción. Eso también debería hacerse si alguien ha comprado algo y no puede devolver la mercancía. Entonces no debe de criticarlo ni decir que esto no es bello, porque no logra nada con eso. Y también hay otra razón, por la que las personas deberían hacer al otro a su deseo. Veremos de qué se trata. Página 6, 1916. Texto dice: ahora él aquí nos va a explicar eso, al trabajo espiritual, a las dos formas que hay de servir al Creador en uno mismo. También es lo mismo en el aspecto del servicio del Creador. El servicio al Creador y el trabajo espiritual es lo mismo. Debido a que las personas que pertenecen a las masas, que no tienen o no pueden entender otro idioma que no sea el idioma del amor propio. Y si vas a decirles sobre su trabajo, que lo que él hace no es perfecto en el trabajo, que luego se verá, como lo han dicho los sabios, el que hace una mala compra. Eso significa que no tiene posibilidad de corregir el caso para devolver la mercancía al vendedor. Entonces está prohibido decirle que es una mala compra. Pero uno debe de alabarle por su mercancía y no expresar las críticas, por la razón que el gran Rashi lo explica a una posición como habían dicho los sabios. Toda la actitud del hombre debe de mezclarse con las criaturas. Por lo tanto, debe de estar involucrado con las criaturas. Es decir, hacer que cada persona esté de acuerdo con sus deseos. Ahora exploramos lo que significa todo esto. Él nos lo va a explicar. Dice: eso significa que si el deseo del hombre es solo en su amor por sí mismo, entonces se le debe de decir que esa obra no se hace en el nombre del cielo, no de acuerdo con el Creador, y no es altruista, no de acuerdo con las leyes del universo, no para su cumplimiento, es decir, todos en el mismo conjunto. Ese trabajo es fino y agradable. Como se dijo acerca de esa novia, y no importa, la escuela de Hillel dijo, incluso si está lisiada o ciega, él dice que es hermosa. ¿Por qué? Porque ya ha decidido llevársela. Así es como está aquí. Un hombre entonces hace su trabajo para el Creador, que también está deformado, por así decirlo. Todavía no es un servicio, todavía no tiene las 3 líneas. Simplemente lo hace para sí mismo, por su amor propio. Luego le dicen a esa persona que está bien, por supuesto. Lo que haces, tu trabajo está bien. Uno no le miente, es suficiente para él. Es como un niño, donde su madre hace un esfuerzo, y a pesar de que ha actuado con torpeza,
lo hizo bien con las masas. Los rabinos, por ejemplo, no lo hicieron tan mal, por supuesto, pero lo hicieron así. La instrucción de darlo a las masas. Se sienten así perfectos, como en cualquier otra religión. Cualquiera que sea el movimiento religioso, siempre lo hacen de la misma manera. Si una persona pertenece a las masas, solo tienes que darle el trabajo perfecto. Solo con las manos y los pies se siente así perfecto. Ahora aquí en el Slavei Hasulam nos pregunta, ¿y cómo podemos decir dos cosas opuestas en un aspecto? Es decir, que su trabajo, el del practicante de las masas, no está en el nombre del Creador, o sea, del cielo. En otras palabras, que su trabajo no es altruista. Y sin embargo, ese trabajo es perfecto y bueno. ¿Cómo es eso posible? Por un lado, se dice que el trabajo es solo para uno mismo, egoísta, y por otro lado, se dice que tu trabajo es perfecto y bueno, porque uno no miente. Probablemente aquí nos los va a explicar en el ahora. Página 6, 1, 11, 20. Dice, sin embargo, él, el practicante de las masas del trabajo, él comienza a entender por su propio lado que no puede trabajar en nombre del cielo, tan altruista sin esperar la recompensa, pero solo como toda la masa. Él puede hacer eso. Ese servicio al Creador excluye el lolisma, no en el nombre. Así es como lo vemos. Cada persona religiosa no lo hace en nombre del Creador. Todo lo que hace, lo hace para sí misma. Siempre debe usted de saber eso, y no juzgar la comedia. Es por eso que se dice, para el practicante de las masas, que no soy yo más malo que toda la masa. ¿Ves? Es muy especial. El ser humano proyecta su propia escasez en el otro. Mira a otra persona y dice, no soy más malo que todos de todos modos. Eso le da fuerza para continuar y luego se siente bien y perfecto. Por supuesto que se está engañando a sí mismo. Es por eso que no debemos de mirar a la otra persona. Lo que hace la otra persona es peor. Es mejor mirar a alguien que lo hace mejor que tú. Y es mejor no ver lo que la otra persona está haciendo. Solo ves el lado exterior. Aún no te has corregido. ¿Cómo puedes corregir a los demás? Parece que es hermoso y maravilloso, pero no ves la miseria. El hombre de las masas no ve su propia miseria. Este piensa que es bueno, pero que no es peor que el otro. Y lo que está escrito en todos los lugares, que el hombre debe de trabajar en el nombre del Creador, sin esperar una recompensa altruista, y no para sí mismo. Tiene que ser altruista, no para sí mismo. Este tipo de trabajo es para hacer en el nombre del Creador, que se otorga solo a los pocos más excelentes de toda la generación, y no se da a las masas. Así que él tiene aquí una posición con la que se siente cómodo. Solo sé normal, entonces está lo suficientemente loco. Estos son argumentos masivos, a través de los cuales huyen de la verdadera obra, de su realización. Quizás no solo eso, sino que quizás ellos tampoco sean capaces de hacer eso, porque el mismo hombre de las masas dice, porque este trabajo, debido al Creador, es un trabajo difícil. Verás, él no quiere hacer el trabajo difícil. Por eso es necesario educarlo de acuerdo con sus propios deseos. Ahora sabemos un poco cuál fue la intención de eso es lo que otros hacen de acuerdo con sus propios deseos, de acuerdo con sus propios deseos. Eso siempre se hace con las masas. También aquí en nuestro mundo, con problemas, toma esto o toma aquello, tienes que lidiar con la masa de esa manera. Dice que le duele la cabeza y por lo tanto acude al médico. ¿Quién le dice que debe de tomar una pastilla? Y si no puede dormir, le da una pastilla para dormir. Entonces dan todo por todo, porque así es como alimentan a la multitud a su deseo. Página 6, 1, 21. Ahora nos va a hablar sobre otra institución en el hombre. Por supuesto, no deberíamos de verlo como que es blanco y negro. Todo está en una persona. A veces las condiciones en las personas son mucho más inclinadas hacia las masas y otras veces es más hacia el individuo. Pero también hay deseos que han sido corregidos por una persona y lo que queda atrás, que todavía por así decirlo, se atribuye a las masas.
pero sabemos que existe lo general y lo particular. En términos generales, podemos decir que hay personas que pertenecen a las masas y otras que pertenecen a los pocos. Pero si lo vemos en lo particular, entonces vemos que todo está en una sola persona, tanto la masa como el individuo, deseos. Que lo que le venga ahora hay que manejarlo con mucho cuidado. Nos da una fuerza aquí tremenda. Sin embargo, las personas que pertenecen a individuos, ¿quién pertenece a individuos? Pues da más y más definiciones. Tienen la urgencia dentro. La masa no tiene la urgencia, no tiene eso, que quiere salir del impulso interno para el servicio. Él quiere tener otras recompensas además de eso, homenaje y todo tipo de otras cosas o angustia. Y eso es lo que quiere hacer. Así que aquellos individuos que no están satisfechos de que no sea suficiente el trabajo de la masa. Mira, ahora nos explicará qué tipo de individuo es, porque con ellos ya existe una tendencia hacia la verdad. Es que seguramente están buscando la verdad, mientras que las masas absolutamente no quieren la verdad. Ningún hombre religioso está buscando la verdad. Por favor, recuérdenlo, ninguno. No es algo que esté mal, y no es una crítica. Todavía es la actitud de un niño humano, que todavía está y que tiene la mente de las masas. Ahora nos sigue hablando del individuo. Y también son incapaces de oponerse a las cosas para entender cosas contradictorias. Aunque a veces no lo sabemos, una vez esto y otra vez aquello, no pueden entenderlo. No pueden unir la derecha y la izquierda en un nivel superior. Ellos no tienen la fuerza aún. Pero él, ese individuo que se dice a sí mismo, aunque no puede entender eso, ya sea que esté aprendiendo algo, o soy un trabajador para el Creador, o trabajo para mí mismo. Esa es una muy buena declaración. O eso o esto, y no negro sobre blanco. En lo espiritual no puede haber un poco de esto y un poco de eso, como han dicho los sabios. También hemos tenido un ejemplo de Rabbi Yossi, que se ha convertido en una gran obra en la Kabbalah, y es un gran hombre de Kabbalah. En primera instancia vino a aprender la Torá para hacerse rico. Rabbi Judá entonces le dijo: solo siéntate, Yossi, y solo aprende. No es que él elogie eso, sino que lo deja empezar así el estudio. La Torá misma, como dicen los sabios, la Torá misma transformará la luz de esa persona para que vea, y él se transformará del trabajo para sí mismo al trabajo para el Eterno, para el Creador directamente. Es decir, que esta persona o individuo no puede hacer concesiones, y lo vemos en personas que ya están trabajando en ellas mismas. Cada vez más personas eligen una posición, y no se apartan con los dos pies, y sin saber qué camino tomar, sino un conocimiento estricto. Ese es mi camino, y está listo. Entonces el hombre queda libre de sus dudas. También me gusta cuando una persona dice: voy a aprender algo contigo, o viene con un claro no. Esa es entonces una posición pronunciada. Luego elige algo. Pero también hay personas que son como el Rabbi Yossi, que se sientan con la intención de que sus vidas, en muchos otros aspectos, puedan ser mejoradas y mejores. Pero paso a paso el hombre debe de llegar a un estado cuando ya no hace concesiones. En lo espiritual no puede ser de otra manera. Pero vemos que la religión sí que puede hacerlo. Él puede hacer todo tipo de cosas, no es importante para las masas. Es por eso que pueden hacer todo lo que quieran, todo les es permitido, y luego dicen: hazlo a su deseo, que todavía es infantil. Tal vez más tarde se vuelva un poco más sabia, entonces él también verá lo que hace. Entonces esa persona, ese individuo sabe que no debe hacer concesiones. Pero dice esta persona: o estoy completo a favor del trabajo para el Creador y no para obtener un beneficio para mí mismo, o trabajo completamente para mí y no para el Creador. Es maravilloso para alguien que definitivamente no quiere tener nada que ver con lo espiritual. Él solo elige eso. Entonces ves, en todo caso, que no está mintiendo. Eso es muy bueno ya. Entonces él no tiene dudas. Él tiene una posición pronunciada, y eso es genial.
Así es como una persona también debería de trabajar lentamente, sea esto o aquello, y no una comedia. Siempre es bueno ver al enemigo a los ojos, ver realmente quién es el enemigo. No hay enemigos excepto mis propios defectos que tengo que transformarlos y hacer amigos. Pero digamos enemigo en lo general. Es muy bueno si alguien se prepara de esta manera y ve que ese es mi enemigo, porque habla un lenguaje hostil a otra persona. Es mucho mejor y mucho más saludable para la sociedad que una persona cultivada, un hombre de cultura, con su sentimiento refinado, con sus ideas democráticas, su humanismo, que luego interpreta comedia, que se ha pulido desde afuera, pero no esto o aquello, y que aún puede odiar, y en secreto todavía tiene odio por todo, o tal vez no. Tal persona es horrible, porque él mismo no vive, y de esta manera nunca llega a su cumplimiento. O haces esto o haces aquello, y tienes y vienes a la realización. Incluso si alguien no está en lo espiritual, quien solo quiere tener el mundo material, ya sea el poder o el dinero o la ciencia o el aprendizaje, etc., todos son deseos pero de este mundo. Entonces debe de comprometerse plenamente a su camino que elija. No un poco de esto y un poco de eso. Él no hace nada. Y eso es como han dicho los sabios. Si decimos los sabios, siempre nos referimos a los primeros sabios, de bendita memoria, hasta e incluyendo el Talmud, hasta e incluyendo el año 500. De vez en cuando se cita a Rashi, y a veces del año en el siglo IX, o a veces algunos son citados por el rabí de Nanjam. Así también se citan los sabios posteriores. Pero para nosotros es por supuesto los primeros, porque sabían acerca de las conexiones entre la raíz espiritual y los fenómenos en nuestro mundo. Mire lo que los sabios han dicho, y ese es el camino para que veamos cómo lo dicen, y no buscar libros de derecho moderno sobre cómo debe de comportarse una persona donde uno no sabe qué y cómo. Todos los que unen el nombre del Creador, por lo que hace una asociación entre el Creador y la otra cosa. En la Torá se dice otra cosa, y no el nombramiento de la fuerza impura o Hasatán. Es por eso que dicen esa palabra así. Por lo que son dos cosas, absolutamente que son opuestas, la santidad y las fuerzas impuras, que luego son eliminadas del mundo. Entonces, si un ser humano trata de cambiar dos cosas, la santidad y las fuerzas impuras, me refiero con fuerzas impuras klipot, que nos ayudan a regresar a lo sagrado. Pero me refiero al mal principio, mal con bien. Digamos que uno trata de combinar esas cosas. Así que para el cielo significa santidad, las cosas altruistas y las cosas opuestas. Entonces simplemente es exterminado. Porque el mundo no está hecho para una mezcla. Parece que es así, pluralismo, este tipo de cosas. No es así. Es todo el resultado de un estado que no está corregido. Pero una persona debe de esforzarse por esto o aquello. En última instancia, todos vienen a trabajar en nombre del Creador. Por supuesto, por una actitud altruista. Pero esos dos no pueden estar juntos, porque uno rompe el otro. Por eso también se dice que esa persona es exterminada del mundo. Eso significa, lo que significa que él combina esos dos en sí mismo, asociación entre los dos, que quieren trabajar por un lado para el Creador y también para él mismo, lo que está mal con eso, y eso es luego exterminado del mundo. Porque el mundo está hecho así, o incluso una persona va por todo el 100%, incluso si todavía no tengo fuerzas. Pero la intención mía debe de ser completa, para todo el 100%. Por supuesto, uno viene con más carencia de fuerzas, y prueba y error. Pero todo el camino debe de ser para mí, aunque no sepa cómo, pero sé a dónde voy, conozco mi dirección. Entonces es como si solo tuvieras una cosa con la que deseas trabajar, para el Creador. Está bien, todavía tengo carencia, pero si alguien trabaja para el Creador, y también un poco para sí mismo, eso es lo que los sabios nos han dicho. Ver lo que más nos ha funcionado,
que tal persona que quiere tener las dos cosas, entonces es erradicado del mundo eterno. ¿Lo ve? No pide por nuestro mundo. Erradicado también significa desarraigado. Desarraigado de la fuente del mundo, de la eternidad, desarraigado del árbol de la vida, si quiere tener las dos cosas en su trabajo espiritual. Página 6, 128-28. Si es así que el deseo de este ser humano, este individuo, es ver la verdad. Es por eso que se les instruye para que realicen verificaciones sobre sus acciones. Por lo tanto, él también debe ver lo que está haciendo y también debe de tener cuidado y verificar que lo esté haciendo bien, para que esa persona sea elevada a diferentes estándares. Es decir, siempre se verifica a sí mismo, comprobará si su lengua y su corazón están al mismo nivel. Rima entre ellos en lo que dice, y no que su lengua hable mientras su corazón siente algo diferente. ¿Ves que da más características para el individuo? De eso es de lo que estamos hablando aquí, que todo lo que dices deberías de intentar hacerlo conscientemente, verifíquelo, controle si su lengua y su corazón están en pie de igualdad mientras usted dice algo. Y si no lo es, entonces debe de hacer esfuerzos. Esfuerzos. Matmezim significa esfuerzos, para que él pueda alinear la visión, para obtener el esfuerzo en nombre del Creador. Debe entonces siempre ajustar en usted su intención, que es lo que todos hacemos en nuestro trabajo. El punto no es que sienta que me caigo de mi posición y luego estaré decepcionado, deprimido o lo que sea. Solo necesita ver a tiempo la discrepancia que hay en mí, en mi mente. Piensa esto, mi mente piensa esto y mi corazón piensa otra cosa. Entonces tengo que intervenir a tiempo y aplicar la fuerza. Y si todavía no tengo fuerzas, debo dar la intención. Intención significa dar dirección, cambiar o ajustarse. Eso significa dar la dirección a tus fuerzas. Así como en nuestro mundo, el mundo de la materia. Entonces caminamos en cierta dirección. Así es en lo espiritual. Dar dirección es intención. Sin intención es caos. Entonces el hombre no tiene movimiento. Él está siendo destrozado. Así que la intención es crucial para nosotros. Cuando eliges la intención correcta, puedes avanzar. Y luego se siente que al revés, es decir, su cuerpo le da un entendimiento. Como se dice en hebreo, que debe saber que es una oveja negra en su pueblo. No es malo sentirse así. La mayor víctima del pueblo judío, Mosé, también lo sabía, y también se sentía como una oveja negra dentro de su propia gente. ¿Qué está mal con eso? La multitud se reconoce, hacen las mismas cosas, no tienen personalidad. Todos llevan trajes negros y etcétera. Todos se parecen entre sí como dos gotas de agua, no solo desde el exterior, sino también desde el interior. Y desde fuera también quieren lucir exactamente igual. También tienes eso con los otros tipos de religión. Pertenecen a la mente de las masas. Entonces el individuo se siente como un rival de su gente. Pero nosotros decimos ovejas negras de su gente. Gente significa no de individuo, de alguien que ha seguido su propio camino, sino de las masas. Y no puede ser comparado con las otras personas. Afortunadamente vivimos en este tiempo, que ha llegado el momento, y el Zohar testifica que en nuestro tiempo todos pueden y quieren caminar a su manera. No está a la venta, se dio a la historia solo a muy pocos individuos, y ahora con nosotros, todos en esta generación pueden caminar su propio camino único. Entonces siente que no es igual a otras personas, a las otras personas, así la masa de personas que pertenecen a la masa, y él pertenece a algunos de los que van a subir los peldaños espirituales. En toda la generación de su generación que se esfuerza, y luego sube los peldaños espirituales que pertenecen a, digamos, la visión positiva en el desarrollo espiritual de su generación.
Página 6, 13239. Este es un diálogo que es muy interesante. Y si el creador no ayuda a esta persona, al individuo, inmediatamente le ayuda lo que pide. Inmediatamente se enoja. Él dice, el individuo que habla al creador, y el creador no da inmediatamente lo que pide, y por lo tanto está molesto y un poco enojado. Es probable que, con respecto a las otras personas, perteneciente al tipo de hombre de masas, de cuando te pidan algo, te significa el creador, para que puedas llenar sus carencias materiales, digamos la satisfacción. Así que sus carencias son susurradas por su amor propio. Entonces, si te lo piden, entiendo que no le das una respuesta, porque no son pedidos kosher, puros. Lo hacen todo para sí mismos. Pero lo hago de todos modos, debido a ti. No tenía otro motivo oculto o intención. ¿Por qué no respondes de inmediato? ¿Por qué no me dan la fuerza inmediatamente en el lugar? Ese es su argumento contra el creador. Si tú, el creador de ellos, no respondes a la gente de las masas, en sus oraciones, peticiones, entiendo que no respondes a sus peticiones infantiles. Él quiere decir, dame un carro, dame sus hijos, dame sus esposas. Él quiere dinero. Y eso es infantil. Y para entender que no ha respondido a las oraciones y peticiones. No valen la pena, que va a conducir al cumplimiento de sus deseos del corazón, ya que no valen la pena. Lo que no se puede decir de mí es que solo le pido lo espiritual, así que por tu bien quiero pedir. Mi petición es solo por tu bien, porque lo que quiero, que trabajaré para ti, eso es lo que quiero, para solo servirte, y para mí no pido nada. Ahora se está ampliando, por así decirlo. Y porque no me ayudas directamente en el acto, y especialmente que ha pasado mucho tiempo, que continúo pidiendo, rogando, que quiero trabajar para ti, Hashem, para el Creador. Solo mi cuerpo, o sea, mi deseo de recibir, no me permite trabajar para ti, y te pido una y otra vez que me ayudes. Porque no me ayudas, entonces aquí está el individuo, que ya está trabajando en sí mismo. No hay comentarios sobre esto. Página 6, 140, 42. Así resulta que este individuo ahora vino al Creador con los verdaderos argumentos, y tenemos que entender por qué en realidad no se responden. Pero la razón es simple y muy importante, porque acude al Creador con sus argumentos de que tiene la justa demanda. Y entonces surge una pregunta. ¿Cuál es entonces su justicia a partir de su petición, de su argumento? Y luego hay que decir que, como es habitual en nuestro mundo, que quien quiere prestar un servicio a otro, hacer algo bueno a otro, entonces el orden es el siguiente. Que el que va a recibir el servicio, que le sirva a quien le da. Si voy a algún lugar porque necesito dinero, entonces me dirijo a mi amigo, y quiero pedirle prestado. Y él me va a hacer todo tipo de preguntas. Lo escucho, porque soy el solicitante, el peticionante. Yo lo necesito y no él. Entonces en nuestro mundo es así, que si tienes una solicitud, entonces debes de escuchar lo que él tiene que decirte. Páginas 6, 144, 145. Aquí esto es muy delicado y tenemos que tomarlo lentamente. Lo que nos está explicando ahora es el mismo principio que tenemos en nuestro mundo, pero luego con respecto a lo espiritual. Y ahora veremos cómo va en el servicio al Creador. Así en el trabajo espiritual. En ese momento, cuando esta persona, el individuo, quiere trabajar para el Creador, por lo que quiere darle al Creador, así parece que el Creador es el que recibe el servicio. ¿Sí o no? Porque el hombre le da, por así decirlo, al Creador. Al Creador. Entonces él trabaja para el Creador y le da un servicio directo de tú a tú al Creador. El Creador es, por así decirlo, el receptor de ese bien que hace el hombre. Y el hombre es el dador, por así decirlo. El ser humano le da al Creador
el creador es el receptor. ¿Sientes a dónde nos está llevando aquí este escrito? De ahí que el hombre esté enojado con el creador porque el creador no escucha su voz. Es como en nuestro mundo material. Si necesito algo y voy a alguien más, entonces soy un peticionante. Entonces escucho al que quiere darme algo. Él tiene que darme. Supongo que, humilde, escucho a lo que sea. Intento escucharlo desde todos lados, porque él me lo da. De esta manera el hombre también proyecta su relación con el Creador. Él lo dice así: yo no lo hago por mí mismo. Mira, la masa lo hace por sí misma. Es comprensible que sus solicitudes no sean respondidas, porque es infantil lo que hacen, porque las masas lo hacen solo por sí mismas. Por supuesto que no tienes nada que ver con para sí mismo. El Creador no tiene absolutamente nada que ver con el deseo del hombre que solo quiere recibir para sí mismo. Entonces ni siquiera lo escucha, no lo ve en ese momento. Así como también decimos acerca de la Kabbalah. Si hay un cierto comportamiento de un cierto cli que todavía no tiene fuerza para tener masaj, para reflejar la luz nuevamente, se dice que el cli no existe, o este compartimento no existe en esta persona. Por supuesto que existe, pero es como si no existiese, porque a los ojos de la eternidad, a los ojos de lo espiritual, no hay fuerza para reflejar la luz. Entonces es como si no existiese. Así es precisamente un hombre religioso que no tiene masaj. Alguien que no tiene un masaj pide solo por sí mismo, o por sus hijos, o por su salud, para todo tipo de cosas, pero solo para él. Por supuesto que el Creador no le responde. Solo psicológicamente es como autogestión. Entonces se sentirá aliviado y cosas por el estilo. Pero eso es infantil. Mira lo que nos dice aquí el texto. Solo trabajo para ti, así que te doy, como en nuestro mundo, quien da, da al otro que recibe. Luego exige eso del otro. Luego el otro debe de escucharlo. Así también el individuo que va a trabajar en sí mismo. Al principio, por supuesto, pero también puede llevarle mucho tiempo. Eso le dice el Creador. Le dice, ahora trabajo para ti y te doy todo, porque no me lo doy a mí mismo. Así que yo soy el dador y tú eres el receptor. ¿Por qué no me escuchas? Porque debes escucharme. Ese es el argumento del individuo. Usted ve, simplemente continuamos en el trabajo espiritual y nos fijamos en particular en el trabajo del individuo. Por supuesto que en primera instancia es un hombre así. ¿Por qué mi oración no es contestada inmediatamente? De esa manera pasa por todo el sistema paso a paso. Todo viene del Zohar, nada más que el Zohar, solo en un lenguaje comprensible y fácil, el aparato conceptual que, por ejemplo, lo aprendemos en el Zohar, porque es tan alto, y el Es Hayim es como si estuviera hecho de un estado perfecto. Así que, por supuesto, todavía no somos perfectos, pero pronto aprenderemos el Es Hayim, que se hace desde la posición personal Martikun, corrección final. Entonces, en realidad, después de eso, como se ve, como debe de ser el hombre, visto desde toda la escalera espiritual y las fuerzas después de 6.000 años de correcciones. Es por eso que la primera parte es tan importante. Es absolutamente único ver y aplicar lo que aprendemos en nuestro mundo para subir de abajo hacia arriba en nuestro ser interior. Y Ari nos da solo de arriba a abajo y el Zohar está en medio. Trae la conexión entre los dos. Mi trabajo espiritual personal y las condiciones perfectas. La escalera espiritual de Ari describe maravillosamente. Página 200. Seguimos. Lección 12. Lección 12. Ahora tenemos tantas lecciones como el Zohar y el Zohar que hemos estado aprendiendo durante 3 meses.
Y esta semana sobrepasamos el número de lecciones del Zohar. En todo lo que hacemos, para ser muy breve, la corrección general, la actitud, para preguntarte siempre, o ni siquiera preguntar con palabras, sino en su estado de beneficio propio, y ver si haces eso para ti mismo o para salir de tu piel, para salir de ella a la eternidad, para adaptarnos a las leyes del universo. Tiene que hacer eso usted en cada situación, especialmente si sientes que estás siendo agarrado, que estás ocupado, acosado, por lo que sea, incluso por emociones positivas y etcétera. Siempre tenga eso en la mente, ¿lo entiende? Que mires en eso el resultado, en este momento de lo que sea, de mi experiencia que tengo y etcétera, en el ahora. ¿Es ese el resultado de mi trabajo espiritual individual en mí mismo? ¿Mi trabajo eterno? ¿Es mi objetivo? ¿O es solo para mí? Tendrás que preguntarte. Te sorprenderás de cuántas veces te convencerás de que lo estás haciendo para ti mismo. Siempre compruebe usted mismo. No importa que caigamos, que volvamos a caer. Toda la intención es que nuestro objetivo sea la intención de nadie, de ningún hombre. Debes saber que ningún hombre en el mundo había caminado exactamente en el medio, así que nadie en absoluto. La intención total de cada persona somos creados así, ajustar cada estado hacia el medio, siempre ajustar. Alguien de mis alumnos me dijo, bien, ¿qué tarea tan tediosa nos ha impuesto el Creador? Si no fuera así, si no tuviéramos ningún ajuste, entonces simplemente estaríamos en nuestros sueños, o vagaríamos en nuestra imaginación, o con nuestras propias tendencias, o demasiado hacia la izquierda, o demasiado a la derecha. Afortunadamente lo tenemos así, que nos da la oportunidad desde arriba a hacer correcciones hacia el medio. ¿Sí? De otra manera. Así que siempre mírese a usted mismo, en todos sus actos, pensamientos, ideas, en cada situación. Usted está ahí, brevemente, no tiene que hacer un gran análisis. Solo mire dentro de usted, y luego siempre podrá. Cada vez más podrá hacer esas correcciones que tiene que hacer en su vida. Porque verás dónde te sientes dentro de ti. Te esforzarás cada vez más dentro de ti por la verdad, y eso te va a llevar hacia el medio. Nosotros mismos no podemos, pero siempre tendrás un lugar en ti donde la verdad esté contigo, tu verdad, tu estado de verdad, y luego volverás de nuevo. Porque como resultado del trabajo de ajustar tu condición hacia el medio, obtienes alivio, obtienes ya un sentido de liberación. Cada momento que haces ese trabajo te da un sentimiento de liberación. ¿Por qué? Luego das o recibes por el bien del dar. Entonces llevas de acuerdo con las leyes del universo y luego obtienes un fragmento de liberación del cuerpo. También victoria sobre tu cuerpo. Porque cada sentimiento de desagrado y etcétera se debe a que pensamos en nosotros mismos en ese momento, y luego, en ese momento, nos apartamos del Creador, al pensar en nosotros mismos, de la conexión con el Creador, que es la única fuerza que es creativa. De repente te sientes separado de tu madre, y luego de tu madre Binah. En ese momento las personas naturalmente quieren continuar alejándose de su padre, por supuesto, para crecer, y etcétera. Por un lado es bueno que todavía camines un poco de forma independiente y no de la mano. Por otro lado puede ir tan lejos que simplemente te alejas de tu padre y luego te pierdes, y luego ¿dónde está mi padre? El límite no debe de excederse. La relación debe de permanecer hasta su último sollozo. Tiene que estar relacionado su último sollozo con la eternidad. Entonces tiene contacto con su Padre. Nosotros pronunciamos esas palabras, Padre y así,
Por el momento de ninguna otra manera, pero más tarde con las Sefirot veremos cómo nos va todo. Ya hemos visto que nuestra oración, nuestra petición, nuestro man va hacia esa Malhut, Nukba. Ella viene junto con Serampín. Cada progreso es solo dos, él y ella, hombre y mujer. Así que eso viene paso a paso hacia Binah, pero luego en dos etapas. Ya le he dicho a Binah y luego a Arihampin. Tal vez no me haya expresado muy bien. A Binah y Jochma. Pero Binah también se divide en dos, la Binah superior y la Binah inferior. Binah son 10. Entonces Binah superior es Jochma de Binah, y inferior son las 7 inferiores de Binah. Así que primero es la Serampin y la Malhut juntos. Luego se lleva nuestra oración a las 7 Sefirot inferiores de Binah, y aprendemos eso. Entonces ella recibirá el Hasadín en ese momento, como hemos dicho. ¿Recuerdas? Hasadín. Así que las Geburot se reflejan, y recibimos Hasadín, como hemos aprendido de la lección del Zohar. Luego un segundo, y luego ya reciben Hasadín, y ya pueden pasar a las almas del hombre que ha pronunciado la oración, por decirlo así. Pero luego llega otra vez, porque son los que necesitan a Jochma, la luz de Jochma, y luego vuelve a subir. Así que primero el número 10, y luego el 13, y luego otra vez, y luego va a la Binah superior, que es Abba e Ima, Abi. Las 7 Sefirot inferiores serán Pinimalhut, son Yisut, Yisrael Sara de Tebunah, que es el primer ascenso. Y la segunda ascensión es la Binah superior, a las 3 primeras del Rosh de Binah, y allí se recibe la Jochma, quien entra a los Hasadín. Así que no del mismo Jochma, no, de Arihampin, como dije antes, sino de Abba, que es Jochma. Pero los llamas Binah, sí, lo llamamos Binah. Eso es Jochma de Binah. Entonces, ¿saltamos el Jochma? No. Todavía tienes a Arihampin ahí arriba. Aún veremos cómo es todo eso. Pero eso es también Jochma. Lo veremos. Y luego Serampin y Malhut en Abba e Ima. Abba e Ima siempre estarán en la perfección. En ese nivel son como Abba e Ima y pueden recibir luz y luego bajarla nuevamente. También realizamos exactamente el mismo movimiento en nuestra condición, pero por supuesto, el más importante es el primer ascenso, la primera solicitud en la que se encuentran las 7 Sefirot más bajas de Binah. Eso es lo más importante, porque con eso recibimos, como hemos dicho, Hasadín, y esa es una condición normal con la que podemos funcionar bien la mayor parte del día. Y de vez en cuando subimos de nuevo, según el número 13, para recibir eso con la luz de Jochma. Aprenderemos eso específicamente con el Zohar en su lugar. Pasamos al texto de Slavei Hasulán, al párrafo que comienza con la palabra Abal, pero, en realidad, una palabra que encaja muy bien en el ambiente holandés. Pero, sí, pero. Muy bueno que hasta nuestro mundo sea tal actitud. Sí, pero. No importa, pero aún así, puedes hacerlo en todo tipo de relaciones en nuestro mundo, pero en tu trabajo espiritual debe ser sí o no. El sí, pero. Es muy importante que tengamos más y más condición desde el interior. ¿Cómo estás? Perfecto. Bueno. Debes saber que es verdad. En el trabajo espiritual tu actitud interna debe de ser, pero eso significa que aún no sientes que eres perfecto por dentro. Siempre dentro. Si dices pero por dentro, por supuesto, con respecto a tu trabajo interior.
Entonces eso también demuestra el hecho de que quieres tener un poco para ti mismo en ese momento. Digamos, hay 3 etapas principales en la unificación del hombre con las fuerzas del universo. Una es cuando un hombre hace absolutamente todo, completamente para sí mismo. A eso lo llamamos que es un rasa. El malhechor, el estado malhechor, ¿lo entiende? Quien se equivoca con los estándares más altos, según los estándares del universo, de correspondencia con las leyes del universo. ¿Quién es el malhechor? Ese es el que desea recibir todo, pero solo para él, el rasa. La mayoría de mi gente son malhechores, si cumple con estas normas. También dice exactamente así, que no son mis palabras. Son malhechores, verdaderos malhechores, rashaim. Bueno, entonces tenemos la parte media. Esos son diferentes grados de un poco para mí y un poco para el Creador. Así que más y más para el malhechor, más para el Creador. Así menos de 50 y 50. Si él tiende al malhechor, entonces es el malhechor. Y si él tiende más, aunque sea solo una fracción del porcentaje, hacia el Creador, hacia el bien, digamos 50 más el 1%, entonces ya tiene el mundo. Y él mismo, en la escala del bien y del mal, salta a lo bueno. Es un momento enorme. En ese momento una persona experimenta algo que es gigantesco. En ese momento, ¿lo entiende? No solo debemos de pensar. Por supuesto, en general, puede suceder de tal manera que de repente convierta todo en bueno. ¿Entiende eso? Bueno, habrá momentos que, por supuesto, sin embargo, cambiará completamente a la correcta. Pero también en cada situación en particular. Hemos dicho que en cada situación en particular también debe de tratar de hacerlo. Por ejemplo, si te encuentras en una situación en la que sientes que eres un malhechor, eso significa que solo quieres para ti mismo. Habíamos empezado con la lección de anoche. Entonces vas a hacer un esfuerzo. Un poco de esto y un poco de eso. Así que un poco de inmediato. Donde tienes que llegar a un poco más de 50. Entonces ya está bien. No puedes alcanzar inmediatamente el 80 o el 100 en cada situación. El porcentaje objetivo, por supuesto, debe de ser el 100. La intención debe de estar bien. Debe de tratar de tener la intención perfecta. Pero si tienes fuerzas, eso no es en absoluto para que usted juzgue, lo hice o no, o puedo hacerlo o no. Tu intención debe de ser pura, porque la intención es el movimiento en lo espiritual. El movimiento en lo espiritual debe de ser el correcto. De acuerdo, ¿entiendes? Porque si dices, bueno, que voy a Londres, sabes que te estás acercando a Londres. Uno tal vez en el avión y el otro en el silencio, tal vez incluso caminando. Te acercas más. Tu intención debe ser dirigida siempre hacia tu objetivo. Nunca olvides su intención. No solo en el nirvana, como estando sentado, o en un estado en el que solo... sino que dirige su intención hacia el superior, y solo entonces puedes sentarse en un estado de perfección o serenidad. Pero luego concentrarse en la serenidad y no sentarse en una actitud... ¿Entiende? Siempre apunta a... Lentamente llegas al estado cuando... En cada estado tienes que hacer eso, donde pasas los 50. Más 1. Eso significa que usted justifica el sistema operativo en ese momento. Más de 50 que hace un esfuerzo interno cuando llega a la justificación del sistema operativo, y eso se siente muy bien. ¡Oh! Solo para experimentar eso, aunque solo sea por un momento. Todos estos pequeños momentos hacen un día y tienen más y más fuerzas para continuar, y obtienen mucho menos resistencia de mal en ti. Puedes hacer más y gradualmente llegas a cada estado, en el estado en el que estás entre el 50 y el 100. No tienes que contar cuánto, ¿lo entiende?
Eso es un poco de la esencia en general, pero pronto habrá más en el Zohar, a través de Ari y en el propio sistema, en las Sefirot. Usaremos un lenguaje más directo, pero este lenguaje lo hablamos ahora, el lenguaje del sentimiento. Funciona tan bien como el otro, solo el otro es más alto, y el efecto es más rápido y más profundo que el que utilizamos ahora. Ahora tenemos que estar y que usar muchas palabras, pero el hombre interior entiende lo que le estoy hablando. Así que comenzamos con la palabra Abal, pero mira, ¿cuánto podemos hacer frente a una sola palabra? Abal. No importa, trajo esos pensamientos y también vienen de lo alto. ¿Ve que la palabra el creador solo se indica con esa única letra, la Hei? Es decir, la letra del nombre, Hashem, y después de la letra Hei hay un apóstrofe, que es parte de él, que dice una abreviatura, y la abreviatura en particular del nombre de 4 letras del creador. Si ves una Hei con apóstrofe, entonces decimos Hashem, el nombre. El nombre es lo que se dice, que no vemos nada más allí. Pero en el trabajo del creador, el trabajo espiritual, es lo opuesto a lo que el hombre piensa. En otro mundo, él nos da una pequeña comparación. La última vez ayer también tuvimos una comparación que si un hombre va a otro y él quiere recibir algo de alguien más, él es el receptor y la otra persona que lo da es el dador. Luego debe de escuchar lo que esa otra persona, el dador, tiene que decir para él que es el receptor. Y el hombre piensa, incluso el individuo que comienza a trabajar en sí mismo, así es como es en el mundo, en las relaciones mundanas, y lo mismo se aplica al creador. No soy como las masas que solo reciben, sino que doy al creador. Yo soy el dador y él es el receptor. Bueno, entonces él tiene que darme, ¿entiendes? Como hablamos ayer. Entonces él es el receptor. ¿Por qué no responde mi oración? ¿Por qué no me ayuda en el acto? Esa es la posición del hombre de nuestro mundo. Porque es similar a lo que los sabios nos han dicho. Nos va a dar otro ejemplo de nuevas dimensiones. Dice, porque es similar a lo que los sabios nos han dicho respecto al dinero nupcial. En la ley es que un hombre tiene que comprar a su esposa, por así decirlo, no comprar, por supuesto, de la manera que sucede a menudo en el este o en otro lugar, sino que tiene que ser una clase de transacción. ¿Por qué es así? Son motivos profundos. Debe ser una transacción en el sentido de... Debe ser un tipo de contrato en el que una persona asume ciertas obligaciones y etcétera. Porque una persona es muy débil y si no tiene obligaciones está inclinada a... Lo que no cuesta, nada también se considera nada. Él tiene que dar algo, incluso si es un centavo. Entonces es ella como una transacción. También hay algo así. Debe de haber testigos. Debe haber tal cosa. Es un significado que es muy profundo. Y un hombre también debe de dar algo a una mujer. Algo que, por supuesto, también tiene valor. Se mantiene como un pruta, un centavo. Pero por supuesto se da algo que todavía tiene valor como un anillo o algo más. Un anillo de oro que se toma. La molestia de hacer eso, de sellarlo. Normalmente un hombre tiene que dar. Un hombre tiene que dar a una mujer, o Serampin a Malhut. Exactamente. Por supuesto, como Serampin le da a Malhut, también lo debe dar un hombre en nuestro mundo a una mujer. Ella es la receptora. Eso está escrito en el Talmud. Verás también que aprendemos cosas del Talmud. Que la ley concerniente a la santificación de su esposa. ¿Usted ve? Él santifica a su esposa. ¿Qué significa santificar? Luce muy bien a este respecto. Tenemos una hermosa explicación de la palabra santo. Aquí la misma palabra se usa como santa. Él santifica a su esposa. ¿Qué significa santa? Santa significa que él hace
por así decirlo, que ahora ella esté separada de otros hombres en ese momento. ¿Entiendes? Eso significa sagrado, para que él también la santifique con eso. Entonces, digamos, con 2 testigos que él le da dinero. Ella es entonces para él, y él la santifica, por lo que la separa de los demás. ¿Lo entiendes? Esto es muy especial, que ella se conecte con él, hasta la situación, preparación para la confluencia. En el sistema operativo, Malhut, que se adhiere al Serampin, se eleva así a Serampin, para unirse a él en la confluencia. Todo está enfocado en el universo, en la eliminación de los opuestos para llegar a la unidad en un nivel que es superior. Ese es un principio. Siempre debemos de adherirnos a los principios. Entonces no podemos perdernos. La Escritura nos dice, que está escrito en la Torá, que entregue en su mano. Él debe de entregarlo en su mano. Aquí hay un gran principio cabalístico, enorme significado, en su mano. ¿Por qué no en otra cosa? Realmente tiene que entregarlo en su mano, así que no lo envíe por correo, sino en su mano tiene que entregarlo. Personalmente, él tiene que darle dinero o algo valioso, que un hombre está obligado a darle a ella, a su novia, que Sef Kedushin, dote, la dote. Mira más allá, todo está conectado, todas las leyes del matrimonio, y tal es el símbolo, un reflejo de las relaciones que hay entre Serampin y la Malhut. Esa relación en nuestro mundo es parecida. Sin embargo, si él, el hombre que se casa con una mujer, es una persona considerable, si ella le da dote, si él es un hombre considerable o un gran sabio o algo así, entonces ella también puede darle dinero. ¿Ves qué tan profundo es eso? Mira aquí que eres devota a mí. Él le dice eso a ella, él la santifica. Un hombre común que le da dinero. Esa es la regla, por así decirlo. Pero si él es un hombre considerable, ella puede darle dinero. Veremos por qué. Ella le puede dar dinero y él le dice, con ese dinero, con tu propio dinero, lo que me des, serás dedicada a mí. Te santifico, te consagro para ser una esposa para mí. Ve aquí que santifica. Esa mujer es por eso que está santificada o dedicada a él, incluso si le da dinero. Nos lo explica a nosotros ahora. Su padre lo dijo. Y la razón es que ella le da dinero y que también está dedicada a él, a un hombre importante, considerable. A sus ojos es una persona considerable. No tiene que ser así a los ojos de los demás. Pero entregándoselo a su futuro esposo, que es una persona considerable. Ella está satisfecha con eso. ¿Lo entiende? Le da placer dar a una persona considerable, que se considera que es dar de verdad. Se considera, ve, como si estuviera dando a él. Entonces ella le da a él, digamos, dinero como dote, porque él es un hombre considerable, y por eso ella recibe placer porque se lo da a un hombre considerable. Ese sentimiento que ella le da se ve como si estuviera recibiendo. Mira lo maravilloso que es en las leyes, esas leyes judías. Eso no solo significa lo externo, sino que va a lo interno. No tiene nada que ver con lo que he dicho de este mundo. Así que si un ser humano, si ella se lo da, si recibe placer de dar a un gran hombre, recibe placer y luego se ve que recibe a través de él. Incluso en nuestro mundo, si alguien le da a una persona importante, considerable, en sus ojos, entonces también es como si estuviera recibiendo. ¿Lo entiende? Eso es lo que haces cuando das a un mendigo. Si le das algo a un mendigo, por supuesto que no es tan grande a tus ojos, pero en ese momento haces eso por el Creador, por así decirlo, porque no solo puedes darle, sino porque es una mitzvah, un precepto. Con eso entonces le das como si fuera al Creador. No hay nada agradable por darle a él. Por lo tanto, por supuesto, las personas a menudo prefieren invitar a casa a alguien que es considerable. Luego, por ejemplo, un mendigo o alguien que es un tipo común y corriente.
A uno le gustaría invitar a una persona considerable. Eso le da placer a esa persona. Entonces, cuando una persona recibe una persona considerable, ¿qué hace esa con eso? Eso es como si él mismo recibe. Él mismo recibe y obtiene placer de eso, pero ¿qué tipo de placer obtiene una persona cuando recibe a alguien que es pobre y desconocido y etcétera? Entonces tienes que conseguir la fuerza para hacerlo de todos modos. No tienes la sensación de que recibes algo por lo tanto lo das, por así decirlo, sin recibir. Eso se puede superar, porque eso parece algo miserable, pero con eso conquistas las cosas, porque entonces das absolutamente sin exigir nada a cambio. Ves que no puedes recibir nada a cambio. Entonces, por supuesto, no debes decir que también ganas el mundo futuro con él, como hace mi gente. Todos piensan, hago esto y luego hago eso y recibo para mi cuenta eterna. No deberían nunca decir eso tampoco. Tienes que hacerlo. Que hacer eso. Este es también un principio importante. Ese no eres tú el que... Eso es muy difícil, pero aquí está la clave. Que no seas tú quien quiera placer. Que no quieras recibir placer, incluso en lo que estás haciendo por el nombre del Creador. Todo lo que haces, lo haces para complacerlo a Él en lugar de a ti. Una actitud muy especial es esa. Quien aprende eso será el ganador.